¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso cuando todo parece estar en su lugar, una sensación de vacío pero también de grandes inquietudes internas? Desde joven, se sentía inquieta, como si una fuerza invisible atrajera su corazón e insiste en atormentar tu corazón. ¿Has sentido que, por más que conquistes bienes, reconocimiento o éxito, algo fundamental sigue faltando para llenar realmente tu alma? Tal vez estés buscando una respuesta, una luz que ilumine el camino hacia una vida más plena, más feliz, más próspera. Y, en este momento, quiero invitarte a reflexionar sobre una mujer que vivió hace siglos, pero cuyo mensaje sigue siendo tan poderoso y actual como siempre. Santa Teresa de más allá de los límites de lo común. Sus sueños eran grandes, pero también cargados de una profunda insatisfacción. Ávila. Santa Teresa nació en una época de grandes transformaciones, pero también de grandes inquietudes internas. Desde joven ella buscaba algo más allá de lo mundano, algo que pudiera hacer vibrar su espíritu y que su alma alcance. Se sentía inquieta, como si una fuerza invisible atrajera su corazón más allá de los límites de lo común. Era una verdadera libertad. Y, aún en su búsqueda, enfrentó dudas, miedos y momentos de desesperación. Sus sueños eran grandes, pero también cargados de una profunda insatisfacción. Buscaba algo más allá de lo, cuestionándose si aquella sed de Dios y de realización era solo una ilusión. Imagina el silencio de una noche mundano, algo que pudiera hacer vibrar su espíritu y que su alma alcanzara una verdadera libertad. Y, aún en el monasterio, la soledad que la envuelve mientras intenta entender lo que realmente importa. Ella, que tenía en su búsqueda, enfrentó dudas, miedos y momentos de desesperación, cuestionándose si aquella sed de Dios, todo para ser una mujer común, se sentía como alguien atrapado en una prisión invisible, rodeada de dudas y angustia y de realización era solo una ilusión. Imagina el silencio de una noche en el monasterio, la soledad que la envías. Su alma anhelaba algo más profundo, algo que el mundo material no podía ofrecer. Era una inquietud que vuelve mientras intenta entender lo que realmente importa. Ella, que tenía todo para ser una mujer común, se sentía como alguien ardía por dentro, una llama que no se apaga con las conquistas exteriores. Era el llamado de Dios, sus atrapado en una prisión invisible, rodeada de dudas y angustias. Su alma anhelaba algo más profundo, algo que elurrando a su corazón, pero ella todavía no tenía claridad sobre qué hacer con esa voz. En aquel momento de turbo mundo material no podía ofrecer. Era una inquietud que quemaba por dentro, una llama que no se apaga con la opulencia interior. Santa Teresa comenzó a percibir que la verdadera prosperidad no venía de bienes materiales o del reconocimiento externo, sino logros exteriores. Era el llamado de Dios, susurrando a su corazón, pero ella todavía no tenía claro qué hacer con esa voz de una conexión genuina con lo divino, de una transformación interior. Se sentía como un alma que buscaba la luz En aquel momento de turbulencia interior, Santa Teresa comenzó a darse cuenta de que la verdadera prosperidad no oscuridad, una búsqueda que parecía interminable. Su historia nos enseña que la verdadera prosperidad nace del despertar interior, de provenía de bienes materiales o del reconocimiento externo, sino de una conexión genuina con lo divino, de una transformación interior. Es aquel momento en que reconocemos nuestra sed por algo más grande y nos entregamos a la búsqueda con valentía y fe. Sentía como un alma que buscaba la luz en la oscuridad, una búsqueda que parecía interminable. Su historia nos enseña. Si te identificas con esta inquietud, sabe que Santa Teresa también pasó por ella. Su viaje de inquietud fue el que la verdadera prosperidad nace del despertar interior, de ese momento en que reconocemos nuestra sed por algo más grande y primer paso hacia una vida de profunda felicidad y prosperidad espiritual. Y es exactamente ese viaje el que vamos a explorar juntos. Nos entregamos a la búsqueda con valentía y fe. Si te identificas con esta inquietud, que sepas que Santa porque, así como ella descubrió, la clave para una vida más próspera y feliz está dentro de nosotros, esperando ser despert. Teresa también pasó por ella. Su viaje de inquietud fue el primer paso hacia una vida de profunda felicidad y prosperidad espiritual. Yada. Y, en este momento, tu alma ya comienza a escuchar el susurro de una esperanza. Es hora de abrir tú. Es precisamente este viaje el que vamos a explorar juntos. Porque, así como ella descubrió, la clave para una vida más corazón a las enseñanzas que pueden transformar tu existencia. Porque, al igual que Santa Teresa, tú también puedes encontrar la luz que buscas y próspera y feliz está dentro de nosotros, esperando ser despertada. Y,
en este momento, tu alma ya vivir una vida verdaderamente plena. Estaba ella en la quietud del convento, en un espacio sagrado donde comienza a escuchar el susurro de una esperanza. Es hora de abrir tu corazón a las enseñanzas que pueden transformar tu existencia. El silencio era llenado solo por el susurro de la oración y el suave ritmo de las respiraciones. Sentada frente, porque, al igual que Santa Teresa, tú también puedes encontrar la luz que buscas y vivir una vida verdaderamente plena. A una pequeña capilla, con los ojos cerrados y las manos entrelazadas en oración, buscaba una conexión más. Estaba ella en la quietud del convento, en un espacio sagrado donde el silencio era llenado solo por el profunda, una verdad que trascendía las palabras y los rituales. La tenue luz que entraba por las ventanas iluminaba suave susurro de la oración y el suave ritmo de las respiraciones. Sentada ante una pequeña capilla, con los ojos cerrados mente el ambiente, creando una atmósfera de paz y contemplación. En ese momento de silencio interior, algo comenzó a despertar, y las manos entrelazadas en oración, buscaba una conexión más profunda, una verdad que trascendía las palabras y los de repente. Una comprensión pareció abrirse ante los ojos de su mente. Era como si una cortina se rituales. La tenue luz que entraba por las ventanas iluminaba suavemente el ambiente, creando una atmósfera de paz y contemplación. Corriera lentamente, revelando un secreto oculto, una verdad que hasta entonces se le escapaba. Se dio cuenta de que, en ese momento de silencio interior, algo comenzó a despertar. De repente, una comprensión pareció abrirse ante los. Existía una profundidad invisible, una esencia que no podía ser tocada por los bienes materiales o el reconocimiento externo. Era ojos de su mente. Era como si una cortina se descorriera lentamente, revelando un secreto oculto, algo que residía más allá de las apariencias, una conexión que unía su alma a lo divino de una forma verdad que hasta entonces se le escapaba. Se dio cuenta de que existía una profundidad invisible, una esencia que no podía ser más íntima y verdadera. Esta revelación trajo una sensación de claridad, como si una luz interior se hubiera encendido tocada por los bienes materiales o el reconocimiento externo. Era algo que residía más allá de las apariencias, una conexión, iluminando un camino que antes parecía oscuro. Por un instante, quedó perpleja, tratando de comprender lo que acababa que unía su alma a lo divino de una forma más íntima y verdadera. Esta revelación trajo una sensación de entender. ¿Cómo podía ella, una mujer que dedicaba su vida a la oración, sentir todavía esa inquietud? Claridad, como si una luz interior se hubiera encendido, iluminando un camino que antes parecía oscuro. Por un instante, quedó tan profunda. ¿Cómo podía haber una sombra en su alma, incluso cuando se entregaba completamente a Dios? ¿Cómo puede haber perpleja, tratando de comprender lo que acababa de entender? ¿Cómo podía ella, una mujer que dedicaba su vida a oscuridad en un corazón que se dispone a amar tan intensamente? Pensó, confundida. Se sintió vulnerable ante la oración, sentir todavía esa inquietud tan profunda. ¿Cómo podía haber una sombra en su alma, incluso cuando se entregaba completamente esta nueva perspectiva? Como si una parte de sí misma estuviera siendo revelada y, al mismo tiempo, cuestionada. Sea Dios. ¿Cómo puede haber oscuridad en un corazón que se dispone a amar tan intensamente? Pensó, confundida. Arrodilló, buscando una respuesta, una guía. Su voz interior clamaba por comprensión, por una luz que aclara. Se sintió vulnerable ante esta nueva perspectiva, como si una parte de sí misma estuviera siendo revelada y hará esa sombra que ahora parecía tan evidente. Señor, ¿cómo puede haber dudas en alguien que busca tu presencia con tanto fervor? ¿Cómo puede persistir esta inquietud, incluso en aquellos que se entregan completamente a ti al mismo tiempo? Cuestionada, se arrodilló, buscando una respuesta, una guía. Su voz interior clamaba, su mente se enredaba en preguntas, mientras el corazón aún intentaba asimilar la revelación recibida. Por comprensión, por una luz que aclarara esa sombra que ahora parecía tan evidente. Señor, ¿cómo puede haber dudas en alguien que busca tu presencia con tanto fervor? ¿Cómo puede persistir esta inquietud, incluso en aquellos que se entre aún así? Algo dentro de ella le decía que este descubrimiento era una oportunidad de crecimiento, una invitación a profundizar su relación con Logan completamente a ti. Su mente se enredaba en preguntas, mientras el corazón aún intentaba asimilar la divino. En aquel instante, comprendió que la verdadera luz no venía solo de las oraciones o los rituales, sino revelación recibida. Aún así, algo dentro de ella le decía que este descubrimiento era una oportunidad de crecimiento. Una transformación interior profunda, una transformación que exigía valentía para confrontar sus propias sombras, sus dudas e inseguridades. Invitación a profundizar su relación con lo divino. En aquel instante, comprendió que la verdadera luz no venía solo de las
en aquel momento de silencio y reflexión, sintió una esperanza renovada, como una semilla que comienza a germinar oraciones o los rituales, sino de una profunda transformación interior. Una transformación que exigía valentía para confrontar sus propias sombras. Se dio cuenta de que el camino hacia una vida más plena y feliz comenzaba exactamente allí, en la honestidad con sus dudas e inseguridades. Y, en ese momento de silencio y reflexión, sintió una esperanza renovada, como ella misma y en la disposición de buscar una conexión más verdadera con Dios. Así, con el corazón lleno de preguntas y una semilla que comienza a germinar, se dio cuenta de que el camino hacia una vida más plena y feliz comenzaba exactamente al mismo tiempo de esperanza. Se entregó nuevamente a la oración, sabiendo que aquella revelación era solo el comienzo de un allí, en la honestidad consigo misma y en la disposición a buscar una conexión más verdadera con Dios. Así, con el corazón viaje más profundo de autoconocimiento y fe. Durante la oración silenciosa, percibió una sombra que siempre había estado allí lleno de preguntas y al mismo tiempo de esperanza. Se entregó nuevamente a la oración, sabiendo que aquella revelación era solo, escondida bajo la apariencia de devoción, un sentimiento de orgullo disfrazado de humildad. Una búsqueda de reconocimiento que es el comienzo de un viaje más profundo de autoconocimiento y fe. Durante la oración silenciosa, se dio cuenta de que camuflaba en la entrega a los deberes religiosos. Fue como una semilla sutil que creció silenciosamente, alimentaba una sombra que siempre había estado allí, oculta bajo la apariencia de devoción. Un sentimiento de orgullo disfrazado de humildad por el deseo de ser vista como una persona piadosa, admirada por su fe. Se dio cuenta de que, una búsqueda de reconocimiento que se camuflaba en la entrega a los deberes religiosos. Fue como una semilla sutil que en su camino, muchas veces había realizado rituales y oraciones no por amor genuino, sino para fortalecer su propia imagen. Silenciosamente, alimentaba por el deseo de ser vista como una persona piadosa, admirada por su fe, para llenar un vacío de inseguridad con acciones externas. Al confrontarse con este pensamiento, una ola de lágrimas se dio cuenta de que, en su camino, muchas veces había realizado rituales y oraciones no por amor genuino a Dios. ¿Cómo podía ella, una sierva de Dios, haber permitido que el orgullo se escondiera tan profundamente en su corazón y no, sino para fortalecer su propia imagen, para llenar un vacío de inseguridad con acciones externas? Al enfrentarse se cuestionó con dolor. No sabía que estaba adorando a Dios con un corazón contaminado. ¿Cómo pude transformar este pensamiento? Una oleada de lágrimas la invadió. ¿Cómo podía ella, una sierva de Dios, mi devoción en una máscara que encubre mis propias fallas? En ese momento, sintió la fragilidad de su alma haber permitido que el orgullo se escondiera tan profundamente en su corazón. Se cuestionó con dolor. No sabía que estaba la transparencia de sus imperfecciones que antes prefería esconder. La lucha interna fue intensa. Se vio ante una batalla silenciosa, donde el orgullo, a menudo, se disfraza de virtud. La vanidad de sentirse ando a Dios con un corazón contaminado. ¿Cómo pude transformar mi devoción en una máscara que encubre mis propias fallas? En ese momento, sintió la fragilidad de su alma, la transparencia de sus imperfecciones que antes mejor que los demás, de merecer reconocimiento. Todo eso se infiltraba en su espiritualidad de forma casi imperceptible. Y fue en esa confrontación que entendió que la verdadera humildad exige valentía para admitir las propias sombras. No prefería esconder. La lucha interna fue intensa. Se vio ante una batalla silenciosa, donde el orgullo, a menudo, se bastaba con rezar, hacer buenas obras o dedicarse al servicio. Era necesario reconocer las imperfecciones ocultas, las motif disfraza de virtud, la vanidad de sentirse mejor que los demás, de merecer reconocimiento. Todo eso se infiltraba en acciones secretas que, si no se confrontaban, podrían transformar la devoción en una ilusión. Se preguntó, su espiritualidad de forma casi imperceptible. Y fue en esa confrontación donde entendió que la verdadera humildad exige el coraje de admitir las propias sombras. No bastaba con rezar, hacer buenas obras o dedicarse al servicio. Entonces, ¿cómo podría purificar su corazón de esas manchas invisibles? ¿Cómo separar el amor verdadero de una búsqueda egoísta? Era necesario reconocer las imperfecciones ocultas, las motivaciones secretas que, si no se enfrentaban, podían convertir de aprobación. La respuesta llegó con una claridad dolorosa. La sinceridad con uno mismo es el primer paso, no la devoción en una ilusión.
se preguntó, entonces, ¿cómo podría purificar su corazón de esas manchas invisibles? Sirve de nada fingir perfección o esconder las propias fallas bajo una fachada de virtud. Es preciso acoger la propia humanidad, reconocer cómo separar el amor verdadero de una búsqueda egoísta de aprobación. La respuesta llegó con una claridad dolorosa. Lacinse las imperfecciones y pedir fuerza para superarlas. Llorando, hizo una oración sincera, pidiendo perdón no solo por los pecados evidentes, sino también por el orgullo que, aunque disfrazado, contaminaba su alma. Por primera vez, y dad con una misma es el primer paso. No sirve de nada fingir perfección o esconder las propias faltas bajo una fachada de virtud. Es necesario acoger la propia humanidad, reconocer las imperfecciones y pedir fuerza para superarlas. Llorando se dio cuenta de que el verdadero crecimiento espiritual no proviene de una fachada de santidad, sino del coraje de enfrentar. Hizo una oración sincera, pidiendo perdón no solo por los pecados evidentes, sino también por el orgullo que, aunque sus sombras, de confesar sus debilidades y de buscar una transformación interior genuina. Este confronto interno trajo una sensación de alivio, una luz que penetró en la oscuridad de su corazón. Entendió que la disfrazado contaminaba su alma. Por primera vez, se dio cuenta de que el verdadero crecimiento espiritual no proviene de una fachada. Humildad no es una máscara de perfección, sino una entrega sincera a la misericordia divina. Así, reafirmó su compromiso de santidad, sino del coraje de enfrentar sus sombras, de confesar sus debilidades y de buscar una transformación interior genuina. Este enfrentamiento interno trajo una sensación de alivio, una luz que penetró en la oscuridad de ser honesta consigo misma, de no esconderse detrás de apariencias, y de avanzar en su camino con valent de su corazón. Entendió que la humildad no es una máscara de perfección, sino una entrega sincera a IA y fe renovadas. En el silencio del convento, con el corazón oprimido pero lleno de esperanza, se la misericordia divina. Así, reafirmó su compromiso de ser honesta consigo misma, de no esconderse detrás de entregó nuevamente a la oración, sabiendo que ese momento de revelación era solo el comienzo de un camino más profundo, apariencias, y de avanzar en su camino con coraje y fe renovadas. En el silencio del convento, con él un viaje de autoconocimiento, donde el amor a Dios se manifiesta en la sinceridad de sus acciones y en el corazón apretado pero lleno de esperanza, se entregó nuevamente a la oración, sabiendo que ese momento de revelación pureza de sus intenciones, y, al hacerlo, se acercó más a la verdadera felicidad. Aquella que nace era solo el comienzo de un camino más profundo, un viaje de autoconocimiento, donde el amor a Dios se manifiesta en de un alma libre de las sombras ocultas, lista para brillar en la presencia de lo divino. Puedes reconocer la sinceridad de sus acciones y en la pureza de sus intenciones. Y, al hacerlo, se acercó Erte en estas palabras. Tal vez tú también tengas momentos en los que buscas aprobación, reconocimiento o aplausos invisibles, más a la verdadera felicidad, aquella que nace de un alma libre de las sombras ocultas, lista para brillar en incluso sin darte cuenta. Tal vez tus acciones, tus buenas obras, se hagan con la esperanza de ser visto, admir la presencia de lo divino. ¿Puedes reconocerte en estas palabras? Quizás tú también tengas momentos en los que hado o elogiado. ¿Alguna vez te has preguntado si, detrás de tu devoción o esfuerzo, hay buscas aprobación, reconocimiento o aplausos invisibles, incluso sin darte cuenta? Tal vez tus acciones, tus buenas obras, un deseo de ser reconocido, de sentirte importante a los ojos de los demás. Tal vez tus oraciones sean sinceras, pero se realicen con la esperanza de ser visto, admirado o elogiado. ¿Alguna vez te has preguntado si, también cargadas de una esperanza velada de que Dios naut cuán dedicado eres? ¿Has pensado en eso? En el mundo detrás de tu devoción o esfuerzo, hay un deseo de ser reconocido, de sentirte importante a los ojos de los demás moderno. Es fácil identificarse con esta dinámica. ¿Te has sorprendido compartiendo tus logros en las redes sociales? Quizás tus oraciones sean sinceras, pero también cargadas de una esperanza velada de que Dios naut see you, no solo por querer compartir momentos felices, sino también buscando validación, me gusta, comentarios que refuercen cuán dedicado eres. ¿Has pensado en esto? En el mundo moderno, es fácil identificarse con esta dinámica. Autoestima, o tal vez trabajas duro, te dedicas al máximo, pero, en el fondo, esperas que tus alguna vez te has encontrado compartiendo tus logros en las redes sociales, no solo por querer compartir momentos felices, esfuerzos sean reconocidos por tus colegas o superiores, como una prueba de que eres valioso. Son ejemplos de cómo el orgullo y sino también buscando validación,
me gusta, comentarios que refuercen tu autoestima, o quizás trabajas duro, de la vanidad pueden disfrazarse de buenas intenciones, incluso en nuestra rutina diaria. Y entonces, puedes ser sin dedicas al máximo, pero, en el fondo, esperas que tus esfuerzos sean reconocidos por tus colegas o superiores. Como un héroe contigo mismo, puedes mirar hacia adentro con brutalidad y admitir que, a veces, tus acciones están motivadas por el prueba de que eres valioso. Son ejemplos de cómo el orgullo y la vanidad pueden disfrazarse de buenas intenciones. Deseo de ser visto como alguien especial, competente o admirado, o piensas que tu fe, tu oración, tu dedique incluso en nuestra rutina diaria. Y entonces, puedes ser sincero contigo mismo, puedes mirar hacia acción son puramente altruistas, cuando, en realidad, pueden llevar una pizca de vanidad, de orgullo disfrazado de humildad dentro con brutalidad y admitir que, a veces, tus acciones están motivadas por el deseo de ser visto como alguien especial. Es difícil enfrentar estas verdades, lo sé, pero es fundamental, porque solo así podemos crecer de verdad. Y más competente o admirado, o piensas que tu fe, tu oración, tu dedicación son puramente altruistas, cuando, en realidad, pueden llevar una pizca de vanidad, de orgullo disfrazado de humildad. Esina a una persona que hace buenas obras, ayuda a los demás, reza con devoción, pero todo esto lo hace esperando que alguien reconozca su esfuerzo, que la gente se dé cuenta de su dedicación. O aquella persona que, difícil enfrentar estas verdades, lo sé, pero es fundamental, porque solo así podemos crecer de verdad. Imagina a una persona incluso en la búsqueda espiritual, se siente mejor por estar más cerca de Dios que los demás, como si su fe fuera un que hace buenas obras, ayuda a los demás, reza con devoción, pero todo esto lo hace esperando que alguien símbolo de superioridad. ¿Conoces a alguien así? Tal vez, por dentro, tú también cargues con esas reconozca su esfuerzo, que la gente perciba su dedicación. O aquella persona que, incluso en la búsqueda espiritual, se siente mejor por estar más cerca de Dios que los demás, como si su fe fuera un símbolo de superioridad, pequeñas vanidades. Y está bien, porque reconocerlo es el primer paso para una transformación verdadera. Haz una reflexión brutal. Realizas tus oraciones, tus acciones de caridad, tus esfuerzos espirituales porque realmente deseas acercarte a Dios. ¿Conoces a alguien así? Quizás, por dentro, tú también cargues con estas pequeñas vanidades. O porque deseas ser visto como alguien bueno, puro, dedicado, buscas la paz interior o quieres que los está bien, porque reconocerlo es el primer paso para una transformación verdadera. Haz una reflexión brutal, ¿realizas tus oraciones de más vean tu santidad? Esta sinceridad contigo mismo es una llave poderosa. Cuando admitimos nuestras imperfecciones, tus acciones de caridad, tus esfuerzos espirituales porque realmente deseas acercarte a Dios, o porque deseas ser visto como alguien motivaciones ocultas, nos volvemos más libres para buscar una vida más auténtica, más alineada con la bueno, puro, dedicado, buscas la paz interior o quieres que los otros vean tu santidad. Esta sinceridad contigo verdadera humildad enseñada por Santa Teresa. La verdadera humildad no es una máscara de falsa modestia. No es esconder mismo, es una llave poderosa. Cuando admitimos nuestras imperfecciones, nuestras motivaciones ocultas, nos volvemos más libres para nuestras cualidades o nuestras virtudes por miedo a parecer arrogantes. Es, en realidad, un reconocimiento honesto de nuestras limitaciones, buscar una vida más auténtica, más alineada con la verdadera humildad enseñada por Santa Teresa. La verdadera humildad no de nuestras sombras, de nuestras motivaciones egoístas. Es el coraje de admitir que, muchas veces, todavía busques una máscara de falsa modestia. No es esconder nuestras cualidades o nuestras virtudes por miedo a parecer arrogantes. Esamos validación, reconocimiento, aprobación, incluso cuando estamos en la búsqueda espiritual. Y, al hacerlo, abrimos espacio para, en realidad, un reconocimiento honesto de nuestras limitaciones, de nuestras sombras, de nuestras motivaciones egoístas. Una transformación genuina, para una conexión más profunda con Dios y con nosotros mismos. Sé brutalmente honesto, este es el coraje de admitir que, muchas veces, todavía buscamos validación, reconocimiento, aprobación. Incluso cuando estamos en la has dispuesto a mirar hacia adentro, sin miedo, y admitir que, en algunos momentos, tus acciones también fueron búsqueda espiritual. Y, al hacerlo, abrimos espacio para una transformación genuina, para una conexión más profunda con Dios y conidas por el orgullo o la vanidad. ¿Estás preparado para aceptar tus imperfecciones, sabiendo que esto nosotros mismos? Sé brutalmente honesto, ¿estás dispuesto a mirar hacia adentro,
sin miedo, y admites parte del proceso de crecimiento, porque solo así puedes evolucionar, solo así puedes realmente liberarte de las máscaras que, en algunos momentos, tus acciones también fueron movidas por el orgullo o la vanidad. ¿Estás preparado para aceptar a menudo? Usamos para ocultar nuestras fragilidades. La propuesta aquí es simple, pero poderosa. Mira hacia tus imperfecciones, sabiendo que esto es parte del proceso de crecimiento, porque solo así puedes evolucionar, solo así adentro con sinceridad. Cuestiona tus motivaciones. Pregúntate, ¿por qué hago esto? Para puedes realmente liberarte de las máscaras que, a menudo, usamos para esconder nuestras fragilidades. La propuesta aquí es simple, pero poderosa. Mira hacia adentro con sinceridad. Cuestiona tus motivaciones. Pregúntate, ¿quién lo estoy haciendo? ¿Qué quiero alcanzar realmente? Tal vez descubras que, detrás de tus buenas acciones, hay un deseo de ser reconocido, de sentirte importante o admirado. Y está bien. Lo importante es reconocerlo y, con esa ¿por qué hago esto? ¿Para quién lo estoy haciendo? ¿Qué quiero alcanzar realmente? Tal vez descubras que conciencia, decidir actuar de una forma más pura, más alineada con tus valores más profundos. Santa Teresa nos enseña, detrás de tus buenas acciones, hay un deseo de ser reconocido, de sentirte importante o admirado, y está bien. Lo que la honestidad con uno mismo es el camino hacia una vida más próspera y feliz. Cuando nos liberamos de importante es reconocerlo y, con esa conciencia, decidir actuar de una manera más pura, más alineada con tus valores, las máscaras del orgullo y la vanidad. Encontramos una paz interior que ninguna validación externa puede ofrecer. Encontramos la verdadera más profundos. Santa Teresa nos enseña que la honestidad con uno mismo es el camino hacia una vida más próspera y feliz. Cuando nos liberamos de las máscaras del orgullo y la vanidad, encontramos una paz interior que ninguna felicidad en la simplicidad de ser auténticos, en el coraje de reconocer nuestras sombras y en la determinación de superarlas. Entonces, te pregunto de nuevo, ¿estás dispuesto a mirar hacia adentro con valentía, a reconocer tus validación externa puede ofrecer? Encontramos la verdadera felicidad en la simplicidad de ser auténticos, en el coraje de reconocer nuestras sombras y en la determinación de superarlas. Entonces, te pregunto de nuevo, ¿estas motivaciones ocultas, por más incómodas que sean? Esa es la clave para una vida más plena, más verdadera, dispuesto a mirar hacia adentro con valentía, a reconocer tus motivaciones ocultas, por más incómodas que sean y más feliz. Al final, la luz de la verdadera humildad solo brilla cuando tenemos el coraje de enfrentar nuestras propias sombras. Y ese coraje es el camino hacia una vida más próspera y feliz, guiada por una fe auténtica y transform. Esa es la clave para una vida más plena, más verdadera y más feliz. Al final, la luz de la verdadera adora. Santa Teresa de Ávila entendía que la verdadera transformación espiritual exigía una práctica diaria de entrega y humildad. Cuando humildad solo brilla cuando tenemos el coraje de enfrentar nuestras propias sombras. Y ese coraje es el camino hacia una vida más próspera y feliz, guiada por una fe auténtica y transformadora. Santa Teresa de Ávila se enfrentó a sus propias limitaciones y deseos, respondió con una actitud de rendición total. Comenzó a repetir constantemente que la verdadera transformación espiritual exigía una práctica diaria de entrega y humildad. Cuando se enfrentó a sus propias frases que fortalecían su fe y su confianza en la misericordia de Dios, como todo es de Dios, limitaciones y deseos, respondió con una actitud de rendición total. Comenzó a repetir constantemente frases que fortalecían su nada es mío, o soy nada sin ti, Señor. Estas palabras no eran meras declaraciones, sino un recordatorio diario, fe y su confianza en la misericordia de Dios, como todo es de Dios, nada es mío, o soy nada, de que su fuerza provenía de la humildad y la dependencia divina. También adoptó una práctica concreta que podría sin ti, Señor. Estas palabras no eran meras declaraciones, sino un recordatorio diario de que su fuerza provenía de la humilde ser aplicada por cualquier persona. Dedicar momentos del día para reconocer sus propias sombras y entregárselas a Dios. Cuando Adi la dependencia divina. También adoptó una práctica concreta que podría ser aplicada por cualquier persona. Dedicar momentos del día para sentir orgullo, vanidad o presunción por sus logros, decía con valentía, esto no es mío, Señor, es tuyo. Esta frase se convirtió en un mantra, una forma de interiorizar que todo lo que poseía, reconocer sus propias sombras y entregárselas a Dios. Cuando sentía orgullo, vanidad o presunción por sus logros, decía, incluidas sus cualidades y conquistas, eran dones de Dios que debían ser devueltos a Él. Santa Teresa aprende con valentía, esto no es mío, Señor, es tuyo. Esta frase se convirtió en un mantra,
Una forma IA a responder a las tentaciones de orgullo o vanidad con una actitud de rendición consciente. Cuando surgía la tentación de interiorizar que todo lo que poseía, incluidas sus cualidades y conquistas, eran dones de Dios que debían ser, se obligaba a decir, esto no es mío, Señor, es tuyo. Así, transformaba cada devueltos a él. Santa Teresa aprendía a responder a las tentaciones de orgullo o vanidad con una actitud momento de orgullo en una oportunidad de humildad, de reconocimiento de su dependencia de Dios. Esta práctica simple, pero poderosa, de rendición consciente. Cuando surgía la tentación, se obligaba a decir, esto no es mío, Señor, la ayudó a mantener el corazón conectado a la verdadera fuente de paz y felicidad. Para aplicar esto en tu vida, comienza, es tuyo. Así, transformaba cada momento de orgullo en una oportunidad de humildad, de reconocimiento de su dependencia a crear el hábito de reconocer tus emociones y motivaciones. Cada vez que percibas un sentimiento de orgullo, vanidad de Dios. Esta práctica simple, pero poderosa, la ayudó a mantener el corazón conectado a la verdadera fuente de paz y o deseo de reconocimiento. Recuerda decir, esto no es mío, Señor, es tuyo. Puedes hacerlo en momentos felicidad. Para aplicar esto en tu vida, comienza a crear el hábito de reconocer tus emociones y motivaciones. Cada de oración, o incluso en silencio, durante el día. Esta frase funciona como un recordatorio de que todo lo que tenemos y ves que percibas un sentimiento de orgullo, vanidad o deseo de reconocimiento, recuerda decir, esto no es mío, proviene de Dios, y que nuestra verdadera fuerza está en la humildad de reconocer nuestra dependencia de Él. Otro Señor, es tuyo. Puedes hacerlo en momentos de oración, o incluso en silencio, durante el día. Esta frase funciona. Consejo es dedicar unos minutos diariamente a reflexionar sobre tus acciones y motivaciones. Pregúntate, ¿por qué estoy como un recordatorio de que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios? Y que nuestra verdadera fuerza está en la humildad haciendo esto, ¿es por amor o por vanidad? ¿Qué quiero realmente lograr? Al hacer este ejercicio, comienza de reconocer nuestra dependencia de Él. Otro consejo es dedicar unos minutos diarios a reflexionar sobre tus acciones y motivaciones, a entender tus propias sombras y a entregárselas a Dios con sinceridad. Como Santa Teresa, repite en pregúntate, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Es por amor o por vanidad? ¿Qué quiero realmente tu corazón? Esto no es mío, Señor, es tuyo. Esta entrega diaria fortalece tu humildad y te acerca a lograr. Al hacer este ejercicio, comienzas a entender tus propias sombras y a entregárselas a Dios con sinceridad, una espiritualidad genuina. Recuerda que esta práctica exige valentía. Necesitas admitir tus limitaciones y motiv. Como Santa Teresa, repite en tu corazón, esto no es mío, Señor, es tuyo. Esta acción es egoísta sin juzgarte, solo reconociendo que, al igual que Santa Teresa, también estás en un viaje. Entrega diaria fortalece tu humildad y te acerca a una espiritualidad genuina. Recuerda que esta práctica exige valentía de crecimiento. Cuanto más practiques esta entrega, más fácil será mantener el corazón abierto a la verdadera paz interior. Guía. Necesitas admitir tus limitaciones y motivaciones egoístas sin juzgarte, solo reconociendo que nace de la humildad y la confianza en Dios. Así como ella fue llevada a decir, esto no es, al igual que Santa Teresa, también estás en un viaje de crecimiento. Cuanto más practiques esta entrega, más fácil será mío, Señor. Tú también puedes hacer de esta frase una poderosa herramienta de transformación. Cada día, considera que la humildad no mantener el corazón abierto a la verdadera paz interior, que nace de la humildad y la confianza en Dios. Así como ella es debilidad, sino una fuerza que nos conecta con nuestra esencia más verdadera. Cuanto más entregamos nuestras vanidades y orgullo, se obligaba a decir, esto no es mío, Señor. Tú también puedes hacer de esta frase una poderosa herramienta de transformación a las manos de Dios. Más espacio abrimos para la alegría genuina, la paz interior y la prosperidad verdadera. No, cada día, considera que la humildad no es debilidad, sino una fuerza que nos conecta con nuestra esencia más verdadera. Cuanto más entregamos nuestras vanidades y orgullos a las manos de Dios, más espacio abrimos para tengas miedo de reconocer tus sombras. Enfrentarlas con sinceridad y valentía es el camino hacia una vida más plena, feliz. La alegría genuina, la paz interior y la prosperidad verdadera. No tengas miedo de reconocer tus sombras. Enfrentarlas con sinceridad y alineada con las enseñanzas de Santa Teresa. Que esta práctica se convierta en parte de tu rutina y que, al repetiridad y valentía, es el camino hacia una vida más plena, feliz y alineada con las enseñanzas de Santa Teresa. Que estas frases con fe, también experimentes la libertad que proviene de una entrega auténtica a lo divino. El viaje esta práctica se convierta en parte de tu rutina y que,
al repetir estas frases con fe, tú también experimentes la de purificación nunca termina realmente. Incluso después de reconocer nuestras sombras y entregarlas a Dios, siempre hay una nueva capa libertad que proviene de una entrega auténtica a lo divino. El viaje de purificación nunca termina realmente, incluso por descubrir una nueva sombra que necesita ser sacada a la luz. Muchas veces, creemos estar en el camino de después de reconocer nuestras sombras y entregárselas a Dios. Siempre hay una nueva capa por descubrir, una nueva sombra que necesita ser la santidad, pero, en realidad, solo estamos ajustando nuestras máscaras, escondiendo un nuevo orgullo, una nueva sacada a la luz. Muchas veces, creemos estar en el camino de la santidad, pero, en realidad, solo estamos ajustando vanidad o un miedo disfrazado de fe. Esta es la verdad profunda que Santa Teresa nos enseña, lapurando nuestras máscaras, escondiendo un nuevo orgullo, una nueva vanidad o un miedo disfrazado de fe. Esta esificación es un proceso continuo, un camino sin fin, porque nuestras imperfecciones son muchas y complejas. A medida que avanzamos, podemos percibir que surge una segunda mancha, un autoengaño que se disfraza de virtud. La profunda verdad que Santa Teresa nos enseña, la purificación es un proceso continuo, un camino sin fin, porque nuestras imperfecciones son muchas y complejas. A medida que avanzamos, podemos darnos cuenta de que surge una segunda man. Podemos, por ejemplo, creer que somos más humildes de lo que realmente somos, cuando, en verdad, estamos alimentando un autoengaño que se disfraza de virtud. Podemos, por ejemplo, creer que somos más humildes deando un orgullo sutil por nuestra propia virtud. Es como si, al buscar la santidad, creáramos una especie de pedestal para sentirnos mejores, más cercanos a Dios que los demás. Esta vanidad espiritual es una trampa sobre lo que realmente somos, cuando, en verdad, estamos alimentando un sutil orgullo de nuestra propia virtud. Es como si, la que Santa Teresa alerta, incluso en la búsqueda de la perfección, puede esconderse una arrogancia disfrazada de verdadera humildad. Al buscar la santidad, creáramos una especie de pedestal para sentirnos mejores, más cercanos a Dios que los. ¿Y qué decir del miedo? Muchas veces, el miedo a perder el control, a no alcanzar la perfección, demás. Esta vanidad espiritual es una trampa sobre la que Santa Teresa advierte, incluso en la búsqueda de la perfección, puede esconderse una arrogancia disfrazada de verdadera humildad. ¿Y qué decir del miedo? Muchas veces, el miedo a perder el control, a no alcanzar la perfección, o a enfrentar nuestras propias sombras más profundas, nos lleva a buscar garantías humanas, a aferrarnos a nuestras certezas o a nuestras buenas acciones como si fueran escudos contra la vulnerabilidad. Esta búsqueda de seguridad, bajo el velo de la fe, puede convertirse en una forma de apego que impide el verdadero avance espiritual. Incluso nuestras oraciones fervorosas pueden esconder una ansiedad por parecer santo, una preocupación por mostrar una fachada de pureza, en lugar de una entrega sincera al amor de Dios. Santa Teresa nos recuerda que hasta la búsqueda de la oración y del amor divino puede esconder un ego que quiere mostrarse. Podemos desear ser vistos como santos, como personas que hacen el bien, y, en ese deseo, alimentamos el orgullo, la vanidad o el miedo a no ser suficientes. Es una trampa ese o a enfrentar nuestras propias sombras más profundas, nos lleva a buscar garantías humanas, a aferrarnos a nuestras certezas o a nuestras buenas acciones como si fueran escudos contra la vulnerabilidad. Esta búsqueda de seguridad, bajo el velo de la fe, puede convertirse en una forma de apego que impide el verdadero avance espiritual. Incluso nuestras oraciones fervorosas pueden esconder una ansiedad por parecer santo, una preocupación por mostrar una fachada de pureza, en lugar de una entrega sincera al amor de Dios. Santa Teresa nos recuerda que hasta la búsqueda de la oración y del amor divino puede esconder un ego queriendo mostrarse. Podemos desear ser vistos como santos, como personas que hacen el bien, y, en ese deseo, alimentamos el orgullo, la vanidad o el miedo a no ser suficientes. Es una trampa sutil, pues creemos estar buscando a Dios, pero, en realidad, estamos buscando nuestra propia vanidad espiritual. Este descubrimiento profundo exige valentutil, pues creemos estar buscando a Dios, pero, en realidad, estamos buscando nuestra propia vanidad espiritual. Es preciso mirar dentro de uno mismo con honestidad radical, reconocer que, por mucho que hayamos avanzado, todavía cargamos fragmentos de ego que necesitan ser entregados a Dios. Puede ser una perfección aparente, una falsa humildad, profundo descubrimiento exige valentía. Es necesario mirar dentro de uno mismo con honestidad radical, reconocer que, por mucho que haya un miedo escondido a enfrentar nuestras limitaciones, tal vez,
hasta ahora, hayamos pensado que estábamos buscando a Dios, hemos avanzado, todavía cargamos con fragmentos de ego que necesitan ser entregados a Dios. Puede ser una perfección aparente, pero, en realidad, nos estábamos buscando a nosotros mismos, una forma de reafirmar nuestra propia importancia espiritual, santa falsa humildad o un miedo oculto a enfrentar nuestras limitaciones. Quizás, hasta ahora, hemos pensado que estábamos buscando a Teresa. También confesaba que, muchas veces, ella misma se encontraba con esta tentación. Hasta ahora, me he buscado a Dios, pero, en realidad, nos estábamos buscando a nosotros mismos, una forma de reafirmar nuestra propia importancia espiritual. Santa mí misma, aun cuando pensaba que te buscaba a ti. Este momento de revelación es doloroso, pero Liber Teresa también confesaba que, muchas veces, ella misma se encontraba con esta tentación. Hasta ahora, me he buscado a Ador, porque, al reconocer estos nuevos obstáculos, abrimos espacio para una purificación más profunda. Entendemos que la mí misma, incluso cuando pensaba que te buscaba a ti. Este momento de revelación es doloroso, pero Liber verdadera búsqueda de Dios es un viaje de humildad incesante, donde cada logro es una invitación a despojarse aún más Ador, porque, al reconocer estos nuevos obstáculos, abrimos espacio para una purificación más profunda. Entendemos que la del ego, de vanidades y de miedos. No hay una línea de meta definitiva, solo un camino continuo. Verdadera búsqueda de Dios es un viaje de humildad incesante, donde cada logro es una invitación a despojarse aún más de entrega, donde cada capa de orgullo, miedo o vanidad es transformada en más amor, más humildad, más libertad. Ya el ego, de las vanidades y de los miedos. No hay una línea de meta definitiva, solo un camino continuo. Santa Teresa nos enseña que es preciso estar vigilantes, siempre atentos a nuestras propias motivaciones. La práctica diaria de reconocer de entrega, donde cada capa de orgullo, miedo o vanidad se transforma en más amor, más humildad, más libertad. Santa nuestras propias sombras, de repetir frases como todo es de Dios, nada es mío, nos ayuda a mantener el corazón. Teresa nos enseña que es necesario estar vigilantes, siempre atentos a nuestras propias motivaciones. La práctica diaria de reconocer hilde, incluso ante nuestros propios logros, porque la verdadera santidad no es la ausencia de fallas, sino el coraje de enfrentar nuestras propias sombras, de repetir frases como todo es de Dios, nada es mío, nos ayuda a mantener el corazón humildearlas con sinceridad, entregándolas a Dios con confianza. Así, cada nuevo descubrimiento de nuestras imperfecciones es, incluso ante nuestros propios logros, porque la verdadera santidad no es la ausencia de fallos, sino el coraje de enfrentar una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de acercarnos más a nuestra esencia divina. En el fondo, esta búsqueda inarlos con sinceridad, entregándolos a Dios con confianza. Así, cada nuevo descubrimiento de nuestras imperfecciones cesante revela que la purificación nunca termina porque somos seres en continua transformación. Cuanto más avanzamos, más nos damos una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de acercarnos más a nuestra esencia divina. En el fondo, esta búsqueda incesante revela que cuenta de que hay capas profundas de ego que aún necesitan ser deshechas. Y esa es la belleza de la purificación nunca termina porque somos seres en continua transformación. Cuanto más avanzamos, más nos damos cuenta de que hay viaje, nunca se agota, porque Dios, en su infinita misericordia, desea llevarnos a niveles cada vez más elevados de amor y humildad. Y, en ese camino, la humildad se convierte en nuestra mayor fuerza, nuestra verdadera luz, capas profundas de ego que aún necesitan ser deshechas. Y esa es la belleza de este viaje, nunca se agota, que nos guía a través de las sombras, siempre en dirección a la fuente de toda perfección, Dios. Llegamos al momento porque Dios, en su infinita misericordia, desea llevarnos a niveles cada vez más elevados de amor y humildad. Y, en ese camino, la humildad se convierte en nuestra mayor fuerza, nuestra verdadera luz, que nos guía a través de las sombras más importante de este viaje, aquel en el que somos invitados a abandonar nuestras resistencias y entregar completamente nuestras vidas a Dios. Es el momento de soltar el control, de renunciar a nuestras expectativas y de rendirnos al amor infinito de lo, siempre hacia la fuente de toda perfección, Dios. Hemos llegado al momento más importante de este viaje, aquel en divino. Piensa en la fuerza de una rendición total, como la entrega de un barco al mar, confiando en que el que se nos invita a abandonar nuestras resistencias y a entregar completamente nuestras vidas a Dios. Es el momento de soltar el control, de renunciar a nuestras expectativas y de rendirnos al amor infinito de lo divino. Piensa en la fuerza de una red. La corriente nos llevará al destino verdadero. Cuando reconocemos nuestras limitaciones y entregamos nuestros dolores,
nuestras sombras, estamos a visión total, como la entrega de un barco al mar, confiando en que la corriente nos llevará al destino verdadero, riendo espacio para la verdadera transformación. Imagínate diciendo con sinceridad, Señor, quítame. Hasta cuando reconocemos nuestras limitaciones y entregamos nuestros dolores, nuestras sombras, estamos abriendo espacio para la verdadera transformación. Y más lo bueno, si eso me impide darte todo. Esta es una oración poderosa, que expresa una disposición a abandonar todo lo que nos inate diciendo con sinceridad, Señor, quítame hasta lo bueno, si eso me impide dar ata, todo lo que nos impide entregarnos plenamente al amor de Dios. Al hacer esto, nos estamos rindiendo al ate todo. Esta es una oración poderosa, que expresa una disposición a abandonar todo lo que nos ata, todo lo que nos impide misericordia, a la gracia que sana y libera nuestros corazones. Es en este acto de renuncia donde encontramos la entregarnos plenamente al amor de Dios. Al hacerlo, nos estamos rindiendo a la misericordia, a la gracia que sana verdadera libertad, aquella que viene de confiar plenamente en la voluntad divina. Te invito a hacer esta entrega ahora, y libera nuestros corazones. Es en este acto de renuncia donde encontramos la verdadera libertad, aquella que proviene de confiar en este instante. Cierra los ojos, respira profundamente y pronuncia esta oración con sinceridad. Señor, quítame hasta lo bueno, si eso me impide darte todo. Siente esta súplica como un acto de amor, plenamente en la voluntad divina. Te invito a hacer esta entrega ahora, en este instante. Cierra los ojos, respira profundamente y pronuncia esta oración con sinceridad. Señor, quítame hasta lo bueno, si eso me un puente que conecta tu alma a la fuente de toda paz y alegría. Cuanto más nos rendimos, más nos liberamos de las ataduras del ego, de las expectativas y de las ilusiones que nos alejan de nuestra esencia divina. Impide darte todo. Siente esta súplica como un acto de amor, un puente que conecta tu alma a la fuente de toda. Recuerda que la entrega total no es un signo de debilidad, sino de valentía. Es un acto de fe, paz y alegría. Cuanto más nos rendimos, más nos liberamos de las ataduras del ego, de las que transforma el orgullo en humildad, el miedo en confianza, la ansiedad en paz. Santa Teresa de Ávila nos enseñó que, expectativas y de las ilusiones que nos alejan de nuestra esencia divina. Recuerda que la entrega total no es una señal al abandonar nuestras propias voluntades. Abrimos espacio para la presencia de Dios en nuestras vidas de forma plena y abundante. Esa de debilidad, sino de valentía. Es un acto de fe que transforma el orgullo en humildad, el miedo en confianza. Renuncia es la clave para una existencia más próspera, feliz y alineada con el propósito divino. Si la ansiedad en paz. Santa Teresa de Ávila nos enseñó que, al abandonar nuestras propias voluntades, abrimos espacio para las sientes que tu alma necesita esta purificación. Si deseas liberarte de todo lo que te impide experimentar la verdadera felicidad, presencia de Dios en nuestras vidas de forma plena y abundante. Esta renuncia es la clave para una existencia más próspera. Feliz haz tu oración ahora. Señor, quítame hasta lo bueno, si eso me impide darte todo. Confía alineada con el propósito divino. Si sientes que tu alma necesita esta purificación, si deseas liberarte de todo lo IA en esta entrega, permítete abrirte a la gracia que transforma. Y recuerda, este viaje es continuo, que te impide experimentar la verdadera felicidad. Haz tu oración ahora. Señor, quítame hasta lo bueno, si un camino de todos los días. Quisiera invitarte a compartir en los comentarios cómo este mensaje ha tocado tu corazón. Eso me impide darte todo. Confía en esta entrega, permítete abrirte a la gracia que transforma, y tu experiencia puede inspirar a otros a entregarse también con más valentía y fe. Y no olvides suscribirte al Recuerda, este viaje es continuo, un camino de todos los días. Me gustaría invitarte a compartir en los comentarios como canal para recibir más enseñanzas que pueden transformar tu vida. Juntos, podemos crear una comunidad de almas que busca la plenitud. En este mensaje ha tocado tu corazón. Tu experiencia puede inspirar a otros a entregarse también con más valentía y fe. La entrega y la confianza en Dios. Que la paz de Santa Teresa esté siempre presente en tu corazón, guiando. Y no olvides suscribirte al canal para recibir más enseñanzas que puedan transformar tu vida. Juntos, podemos crear una comunidad de altos pasos en la dirección de la verdadera libertad. Que tengas el coraje de renunciar, de abandonar tus resistencias y de confiar más que busca la plenitud en la entrega y la confianza en Dios. Que la paz de Santa Teresa esté siempre presente en tu mente, en el amor infinito de lo divino. Así, tu vida se convertirá en una expresión más plena de alegría corazón, guiando tus pasos hacia la verdadera libertad. Que tengas el coraje de renunciar,
de abandonar tus resistencias y de confiar plenamente en el amor infinito de lo divino. Así, tu vida se convertirá en una expresión más plena de alegría, prosperidad y fe, prosperidad y fe.